Quiero pedirle, por favor, que me acompañe en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, y la porción que vamos a abordar en esta ocasión será de los versículos 38 al 42. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Mientras buscas en tu Biblia y llegas allá al texto que vamos a leer en particular durante esta jornada, permítame hablar un poquito del contexto del capítulo 12 de Mateo, que nos va a ayudar muchísimo para comprender en qué estamos enmarcados, cuál es el propósito de todo lo que estamos leyendo allá. Cuando lees Mateo, te das cuenta que el capítulo 12 es un capítulo clave, es clave. Y la razón es porque allá deja de manifiesto el argumento del autor para tratar de evidenciar lo que ha significado este rechazo abierto de parte del pueblo de Israel a Jesucristo como el Mesías prometido. Este rechazo se ve de manera muy palpable a través de lo que es el liderazgo religioso, los líderes religiosos de Israel, que obstinadamente están en contra de lo que significa el avance, el reconocimiento, lo que es el hecho de saber que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido. Y notas cómo allá la odiosidad, la enemistad, el deseo de querer ridiculizar a Jesucristo se hace palpable a través de todo el contenido de este pasaje. Por cierto, lo vemos a lo largo de todo lo que es la relación de fariseos, escribas, saduceos con nuestro Señor Jesucristo, pero de manera increíble, muy bien especificado en lo que sería este capítulo. Los primeros versículos, por ejemplo, allá puedes notar hasta el versículo 14 cómo hay 2 veces acusaciones de parte de ellos hacia Jesús, porque según la opinión de ellos, Él estaba transgrediendo el día de reposo, el día sábado. En ese contexto las acusaciones eran porque sus discípulos, teniendo hambre, tomaron unas espigas para poder comer. Y según ellos esto era algo prohibido bajo la lógica de la ley. Y Jesucristo necesita enseñarles, conforme a la Escritura, que había un precedente al respecto. Por lo tanto, ellos deben guardar silencio. Pero no demoran mucho más en tratar de hacer otra acusación. Ahora, ¿por qué? Porque en un día de reposo el Señor Jesucristo se ha encargado de liberar a un hombre de lo que significaba una posesión demoníaca y también en la práctica poder liberarle de lo que era el hecho de tener en particular una mano seca. Y en la práctica puedes notar cómo otra vez, es decir, ellos están molestos por lo que significa esta realidad y el Señor otra vez está respondiendo correctamente. Y llegas allá al versículo 14 y te das cuenta que ellos saben que lo que quieren hacer ya de manera muy definida es el hecho de matarle. No hay duda alguna que ellos están de acuerdo con la idea de tener un consejo para decidir la manera en cómo ya, sin duda alguna, vamos a ir a lo que significa la destrucción de Jesús. Según el Evangelio paralelo allá en Marcos, esta coordinación la llevan adelante con los herodianos. Y eso es bien interesante, es porque eran francamente 2 grupos muy distintos el uno del otro. Los herodianos francamente eran un grupo político que estaba en favor de lo que significaba la dinastía de Herodes en el poder. Pero aún así, aunque habían diferencias entre un grupo y otro, ellos saben ponerse de acuerdo cuando se trata de hacer lo incorrecto. Y están coordinando entonces hacer todo lo que sea necesario para poder destruir al Señor, Cuando avanzamos allá a los versículos 15 al 37, es muy interesante cómo nuestro Señor se encarga de mostrar a través del relato de Mateo que Él es quien tiene el reconocimiento, quien tiene la capacidad, quien tiene la autoridad para reflejar el carácter mesiánico a través de lo que significa allá los detalles que el profeta Isaías había narrado. Entonces puedes notar cómo a través del texto del 15 en adelante se está citando cómo Isaías estaba allá mostrando en su tiempo aquello que sería cumplido específicamente en Jesucristo. Jesús era allá el encargado de ser quien iba a presentar todas las credenciales de nuestro Señor, del Señor prometido. Más adelante, tú ves el relato y notas cómo continúas notando el hecho de que Jesús está actuando con poder, un poder tremendo, solamente explicable otra vez en un carácter divino, en el carácter de aquel que había sido prometido. Y de pronto ves un endemoniado ciego, mudo, que es sanado de parte del Señor Jesucristo. Y los testigos que están allá, en particular los líderes religiosos, no encuentran nada mejor que decir que el poder que el Señor Jesucristo está efectuando para sanar es un poder demoníaco, que en la práctica Jesús es un satánico que está usando del poder de Satanás como un siervo de Satanás para hacer aquellas cosas que hace.
Y hasta ese punto tenemos, yo creo, suficiente información para saber que hay algo que no está funcionando bien. Dios te ha puesto como un líder religioso encargado de lo que significa la proclamación de la verdad. Dios te ha puesto como un líder religioso que debe enseñar a otros lo que significa la propagación de un mensaje claro. Dios te ha puesto para que puedas anunciar la realidad de un Mesías prometido. Y todo lo que hacen obstinadamente es ir en contra de aquello, es rechazar aquello, es hacer todo lo posible para que francamente Jesucristo sea eliminado del concepto correcto en las mentes de las personas. Ahora, ¿por qué hacían todo eso? La razón bíblica para eso, francamente, era que ellos no querían perder la popularidad tan arraigada que sabemos habían conseguido por tantos años. Ellos se habían presentado como un modelo de moralidad, un modelo de lo que significaba una vida piadosa. Las personas cuando miraban un ejemplo, miraban la forma como ellos llevaban su vida. Y aunque sabemos por la Escritura, eso era muy distante de las normas que Dios había establecido, ese moralismo, ese legalismo había causado tal impacto que hacía que ellos se pusieran en una posición en donde francamente no podían tolerar que nadie más tomara trascendencia, nadie más la tomara. Jesucristo claramente, después de enfrentar todo aquello que está dentro del contexto de este capítulo, va a señalarles en varias ocasiones frases que claramente aumentarán su ira. Él les dirá con toda firmeza y con toda verdad, por ejemplo, entre otras cosas, generación de víboras. Él, por ejemplo, entre otras cosas, va a mencionar que ellos son un árbol malo que da un fruto malo. Y todo aquello con justificación y explicación para poder argumentarles claramente que debían cambiar el contexto en el que estaban, pero francamente no había ninguna disposición para poder hacerlo, ningún anhelo para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, lo que tenemos allá es un marco definido con relación a lo que realmente pasaba en los corazones de los líderes religiosos. Hay envidia, hay ira, hay frustración, y todos los relatos que vemos de ahí en más no son otra cosa que intentos de estos hombres hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo por hacerle caer, por llevarle precisamente a lo que sería la destrucción. Con eso en mente, acompáñenme en su Biblia, por favor, allá, Mateo capítulo 12, versos 38 en adelante. La palabra del Señor dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio, o se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Acompáñame en oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de leer una porción como esta. Queremos, Señor, ser instruidos por tu santa verdad. Queremos, Señor, reconocer aquello que tú esperas, podamos tener presente como tus hijos. Queremos sacar las lecciones, Señor, que sabemos, tú nos presentas a través del libro de los libros. Y, Señor, no queremos descuidar la importancia de reconocerte en todos nuestros actos, de darte la gloria por todo lo que mereces. Gracias, Cristo, por darnos el privilegio de poder estar aquí y reconocer que tú eres el Señor de señores y poder, Señor, darte las gracias por darnos la oportunidad de poder acudir a ti, de poder reconocerte a ti y de poder, Señor, gozar de lo que significa tu señorío en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que algunos de los escribas y fariseos están entonces ahora encargados de desafiar a Jesús, y así comienza, francamente, el relato. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora de estos grupos es que están básicamente obstinados en la idea de hacer que cualquier persona que tome trascendencia sea disipado. Y Jesucristo, naturalmente, estaba tomando popularidad. Las personas le seguían, las personas le escuchaban, las personas estaban admirados de lo que significaba la actitud que él tenía, no solamente de compasión tremenda y profunda a lo que significaban las realidades específicas de los hombres, sino que también iba mucho más allá de aquello que el hombre podría pensar como su gran necesidad,
llegó al corazón de ellos y les hablaba directamente como quien tiene autoridad. La Biblia nos dice que claramente estos hombres no estaban conformes con aquello y todo lo que vemos son intentos de coordinarse de alguna manera para tratar de buscar en nuestro Señor una caída. En esta ocasión son los escribas, aquellos que habían sido dotados para encargarse de escribir, aquellos que se habían dotado para enseñar la ley de nuestro Dios, aquellos que habían sido capacitados y nombrados para que pudiesen ser fieles a lo que significaba la verdad. Y junto a ellos los fariseos, este grupo que tristemente había hecho trascender mucho más lo que era la tradición del hombre de aquello que debía ser su rol como enseñadores del pueblo, como comunicadores de la verdad. Pero tristemente, tal como señala Jesús en Mateo capítulo 21, los edificadores desecharon la principal piedra del ángulo. Estos hombres que tenían la función de edificar el pueblo de Israel, de decirle al pueblo de Israel, ahí está el Mesías, estaban desechando la piedra del ángulo, tal como había sido ya profetizado en el libro de Salmos, y esa piedra, naturalmente, por más que fuese despreciada por ellos, terminaría haciendo lo que francamente tenía que hacer, estar en el lugar de preeminencia fundamental para lo que sería el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces vemos acá una motivación incorrecta que les lleva a un intento para encontrar algo que les permita acusar a Jesucristo y que les permita cumplir con ese deseo que ya han dejado planteado en el verso 14, el de francamente destruirle. Por lo tanto, lanzan un desafío. Mire lo que dice versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora es muy interesante porque lo que aparentemente pareciera ser un trato deferente, nota lo que dicen, maestro, ¿no? Rabí, dándole ya un papel importante, un reconocimiento de un gran maestro, alguien que debía tener la atención del resto, que era francamente uno de los roles asignados a los rabí. Están allá tratándole de esa manera, pero con eso, cuando conocemos la historia, nos damos cuenta, solo reflejan una falsa humildad, es que francamente quieren de alguna manera astuta capturar la atención de Jesús y tratar de hacerle tropezar o caer. Quieren de una manera astuta no hacerle sentir a la masa de gente que está siendo atraída hacia Jesús de que francamente ellos tienen malas intenciones. Cuando miramos un texto similar a este allá en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 16, notamos que el texto nos enseña con claridad allá que el anhelo de ellos era francamente tentarle. No es que ellos querían simplemente disipar su curiosidad, no es que ellos estaban deseosos de ser convencidos para francamente creer en Jesús. No, ellos buscaban ya, después de haber cerrado abiertamente sus corazones, todo lo que sería posible para simplemente descartarle, tentarle, probarle, hacerle caer, buscar una forma para acusarle. Allá la intención de ellos. Y por lo tanto, a partir de aquello, le pidieron una señal, una señal. Algo que, por cierto, es descrito en la Biblia como una práctica común de los judíos. Seguramente escucharás o habrás conocido Pablo, los Corintios, señalando, por ejemplo, entre otras cosas, que los judíos pedían señales. Eran ávidos de querer encontrar una razón que explicara o que justificara o que pudiese avalar el poder de lo que estaba encerrado detrás de aquel que promulgaba una verdad. Entonces ellos le dicen, en coherencia de su propio estado, pero con el deseo de tentarle, muéstranos una señal. Una señal que sería especial, según el texto de Lucas, una señal del cielo. Y esto nos dice mucho, es porque sabemos que hasta este punto señales ya se han dado. Es decir, tú solamente podrías mirar allá en el capítulo 12 de Mateo y podrías apreciar que un endemoniado ha dejado de estarlo. Por ello, naturalmente, dice el texto, y perdió o recuperó lo que era el hecho de aquellas faltas que tenía para poder comunicarse. El contexto también ha mencionado un hombre que tenía una mano seca que de pronto dejó de tenerla. Y puedes notar de ahí en más un montón hacia atrás de evidencia de que francamente él tenía distintivos que demostraban que él era el Mesías prometido. De hecho, todo el contexto directo que nos habla de la profecía de Isaías demuestra que Jesucristo era francamente el cumplimiento allá asignado. Pero ellos querían algo más. Esta idea de una señal del cielo era algo sorprendente, algo monumental. La idea tenía que ver fundamentalmente con algo que fuese de alguna manera bien notorio, un portento, algo que genera una conmoción, un estruendo celestial. Obvio, ellos no estaban esperando que fuese Dios mismo desde el cielo que lo hiciera. Ellos querían que Él mismo fuese Jesucristo el encargado de llevarlo a cabo. Porque de hecho menciona en el texto, queremos ver de ti señal, que tú lo hagas. Queremos que tú nos demuestres que realmente eres
lo que dice ser. Y allá deseaban ver algo grande. Déjeme citar a Robertson, que señaló lo siguiente: uno se maravilla frente a la audacia de los escribas y fariseos, quienes acusaron a Jesús de estar en confabulación con Satanás, en el contexto, y por ese medio echar fuera demonios, que ahora den la vuelta de manera suave y le digan: Maestro, necesitamos ver de ti señal. Como si los otros milagros no fueran señales. La demanda fue insolente, fue hipócrita, fue insultante. Otro escritor señaló: es natural a los orgullosos señalarle a Dios lo que Él debería hacer y poner luego excusas para no suscribirse a Él. ¿No le ha pasado alguna vez? Personas que dicen: Señor, mira, Dios mío, si es que estás ahí, si tú haces esto para mí, te prometo, pero te lo prometo, ¿no? Y por alguna razón de la providencia divina termina por pasar aquello que anhelabas, no por tu bondad, sino por la gracia y misericordia de Dios, por su plan soberano, y te olvidas absolutamente de aquella promesa, te olvidas absolutamente de lo que significa aquello que te liga a Dios. Y tienes muchas personas en el mundo que utilizan a Dios desde esa perspectiva, pensando que puede lograr beneficios sin establecer lo que significa una entrega. Y acá tienes a hombres pidiéndole al Señor, demandándole al Señor de que Él manifieste una señal desde el cielo, una señal que sea lo suficientemente grande para que ellos puedan entonces ahora estar convencidos. Esto sería, francamente, el argumento de que Él es el Mesías prometido. Ahora, cuando miramos esto, nos damos cuenta de que el Señor no está interesado en satisfacer caprichos. Francamente, no tiene ninguna ni oportunidad ni compromiso para simplemente disipar ciertas ideas que buscan tentarle, que buscan hacerle tropezar. Es evidente que todo lo que ya se sabía del Señor era suficiente para que pudiesen decir: ciertamente este es el Hijo de Dios, tal como lo hace el centurión allá en la cruz. Pero lo cierto es que ellos no estaban interesados en eso, simplemente querían buscar algo más, una respuesta en Él, una actitud en Él que fuese suficiente para poder reprocharle, para poder acusarle. La respuesta de Jesús es tremendamente clarificadora. Mira lo que dice el versículo 39, por favor, allá en tu Biblia. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Nos detenemos ahí. En otras palabras, está diciendo que los únicos que desean señales de la manera como ellos las están pidiendo son aquellos que no tienen muy clara la verdad. Es que no saben realmente aquello que ya ha sido evidente a lo largo de los distintivos que Él ha mostrado. Note los calificativos que el Señor está utilizando para referirse específicamente a ellos. Él se refiere como una generación mala y adúltera. El Señor no está dirigiendo solamente su discurso a los fariseos y escribas. Está hablando de una generación mala y adúltera. Y eso incluye a todos sus seguidores, a todos aquellos que se dejaban llevar por estas falsedades, a todos aquellos que francamente, teniendo la verdad descrita, deciden en un momento rechazar a esa verdad encarnada. Y allá el Señor les describe como una generación mala. Y esto es muy interesante, hay un valor moral allá que está siendo descrito como algo negativo. Ellos se jactaban de la idea de ser francamente buenas personas morales. Establecían de hecho un estándar que era francamente hipócrita, pero que para ellos era suficiente, y de pronto alguien les está diciendo malos, algo que ellos jamás habían asimilado para sí. Pero no solo eso, sino que también les dice que son parte de una generación adúltera. Esos términos son francamente muy mencionados en el Antiguo Testamento. Tú puedes ver tras vez cómo los profetas antiguos testamentarios están acusando al pueblo de Israel y en particular a su liderazgo religioso de ser personas que estaban transgrediendo la fidelidad a Dios y actuando con impiedad. Tú podrías mirar cómo esta esposa Israel de nuestro Dios está actuando, quebrantando el pacto, es decir, matrimonial, afectando lo que era una relación correcta de fidelidad, y tanto Jeremías como Oseas como Isaías están describiendo eso de manera muy marcada. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Jeremías, capítulo 3. Déjenme mostrarle algo allá bien interesante en el relato. Jeremías, capítulo 3. Al 10, leo para usted, la palabra del Señor dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y tienes un relato muy descriptivo de lo que realmente pasaba con el pueblo de Israel. Esta idea de buscar ídolos, idolatría y transgredir con ellos. Ídolos que naturalmente eran aquellos que representaban el liderazgo de naciones ajenas y que obviamente afectaban lo que era la santidad de ellos y una perfecta o completa devoción a su Dios. Y tienes allá buscando lugares altos, que eran los lugares de adoración pagana. Y tienes allá buscando árboles frondosos, que eran lugares de adoración pagana. Y tienes allá, tal como el relato está mencionando, personas que están usando la piedra y el leño. ¿Para qué? Para hacer ídolos lo suficientemente capaces, según su propia interpretación, para ser adorados. Y él está diciendo, no puede ser, no puede ser. Israel lo hace y después, incluso después de haber sido castigado por aquello, Judá dice, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Y allí, entonces vemos cómo esta nación está prostituyéndose con otras prácticas impropias, está adulterando lo que era una relación de fidelidad que debían vivir frente al mejor esposo que podrían tener. Se están contaminando y manifiestan una marca que es evidente, la incredulidad a Jehová, su incapacidad de estar disponible para creer. Es decir, idolatría e infidelidad espiritual no son otra cosa que una evidencia de la incredulidad hacia Dios. Es cierto que cuando tú miras la historia te das cuenta que cuando terminó lo que fue el cautiverio en Babilonia, empezó a cesar en el pueblo de Israel todo aquello que fueron las expresiones abiertas o grandes de idolatría. De hecho, para el tiempo de Jesús, los líderes religiosos miraban todo aquello con algo de desprecio. Y la razón es porque asumían que lo que había sido el cautiverio había sido provocado precisamente por la fornicación y el adulterio espiritual que ellos habían evidenciado. Sin embargo, lo que pasó no fue que dejaron de adulterar o que dejaron de idolatrar. Simplemente lo que hicieron fue cambiar el objeto de aquella adoración, el objeto de aquel adulterio. Antes era seguir a los ídolos paganos que seguían las otras naciones. Ahora empezaron a seguir los conceptos de hombres y limitaron la palabra de Dios a las tradiciones de los hombres y empezaron a ser legalistas y empezaron a cargar a las personas con ciertas normas que Dios jamás dijo que debían llevar. Esa es la razón por la cual Jesucristo a la gente de aquella generación les dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No es porque estos hombres estaban trabajados y cargados por el estrés de su trabajo secular, era por la opresión del sistema religioso que había puesto sobre ellos cargas que ni ellos mismos como líderes podían llevar. Y lo que tienes acá entonces es básicamente un cambio de escena. Aquellos que se podían sentir muy bien porque ya no seguían los ídolos de madera, los ídolos allá de piedras, estaban ahora siguiendo idolatría de carne, siguiendo básicamente las concepciones que ellos mismos pensaban que era mejor. Estos hombres, con apariencia de piedad, con un montón de énfasis externos, no eran otra cosa que personas moralmente corrompidos, moralmente infieles, lejos de lo que era la norma de Dios para lo que debía ser un creyente, un hijo suyo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, si estuvieras realmente unido a Dios en la forma que estabas originalmente diseñado, como la esposa, no estarías pidiendo señales, es porque ya estarías más que conforme, estarías con todo lo necesario. Pero ellos francamente no se conformaban con lo correcto, no se conformaban. Si vuelves a Mateo, por favor, capítulo 12, mira cómo continúa el relato. Jesús les dice lo siguiente, verso 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal, nota lo que dice, no le será
dada. El Señor no les iba a dar lo que ellos querían. Él no está involucrado en la concesión de caprichos. Él no tiene por qué, francamente, hacer aquello que simplemente a ti se te antoja que Él haga. Él no necesita demostrar que es Dios. Jesús no necesita demostrar que francamente es el Mesías. Él no necesita hacerlo bajo tus parámetros o mis parámetros. Lo que te ha hecho, hecho está. Y no es que Jesús no tuviese la capacidad de hacer una señal del cielo. Basta con que leas el libro de Apocalipsis y te das cuenta cuántas señales Él está haciendo. Tiene poder para hacerlo, pero no conforme al arbitrio humano, no conforme al capricho humano, sino más bien bajo su voluntad. Él hace aquello que necesitamos hacer nosotros. Cuando somos ávidos de señales, o conocemos personas que están ávidas de señales, que quieren simplemente ver milagros por ver milagros y simplemente justifican la emoción de querer verlo porque dicen que a través de eso realmente van a creer. Lo que tenemos que hacer es llevarles a la palabra. Esa es la fuente de la verdad. Es lo que necesitan saber, lo que necesitan reconocer. Y a través de aquello pueden ver todo lo que es necesario de ese Dios que es vivo y verdadero. Jesús los va a llevar a la historia de Jonás, del profeta Jonás. Ahora permítame entonces decirle por qué hay una sentencia divina implicada, por qué nuestro Señor Jesucristo va a ser tan firme con ellos. Y bueno, obvio, ya has visto muchas de las razones por las cuales eso va a pasar. Ha habido una obstinación, un rechazo, un intento abierto por destruirle, ningún deseo de querer escuchar un argumento que pueda convencerles. Y la práctica, a través de estas dos evidencias, va a darles razones eficaces de por qué ellos son sentenciados de manera divina. La primera es por no arrepentirse, por no arrepentirse. Mira lo que dice, versos 40 y 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La señal de Jonás que describe nuestro Señor Jesucristo apunta directamente a lo que sería el episodio de su resurrección. Apunta directamente a lo que sería su triunfo sobre la muerte. La más grande señal y evidencia del carácter mesiánico que encontraremos allá en las Escrituras y que nos habla de ese poderoso Salvador que tiene poder para poner su vida, pero también para volverla a tomar. Y usted va a la historia de Jonás y se va a encontrar con un hombre, un profeta de Dios, que había sido mandado por Dios para predicar a los ninivitas el arrepentimiento que necesitaban. Nínive, la capital de Asiria, era caracterizada básicamente por lo que sería la maldad, sumida allá, la crueldad y despiadada allá. Ellos son los primeros históricamente demostrados, hasta ahora descubiertos, que tenían la costumbre de despellejar vivos a todos aquellos que eran parte de ejércitos enemigos que se enfrentaban allá. Pero todo lo que tenía que ver con idolatría, todo lo que tenía que ver con abusos, estaba inmerso dentro de esta sociedad que francamente, si te tocara a ti la misma misión de Jonás, también te cuestionarías el hecho de si vale la pena aún asomarte en ese lugar, si habrá esperanza de que aún puedan escucharte antes de que te devoren. Jonás francamente pensaba, ellos no merecen recibir un mensaje de arrepentimiento, no lo merecen, no lo merecen. Y conoce la historia, en vez de irse a Nínive, dice el texto bíblico que se va en un barco hacia Tarsis. Y conoce la historia, Dios soberanamente hace que se genere una gran tempestad. Y allá Jonás termina siendo lanzado precisamente al mar. Y conoce la historia, viene un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió, como dice la canción. Y ahí está. Y allá está. Según el texto bíblico, 3 días y 3 noches. Y Jesucristo está diciendo que esa historia de Jonás es una evidencia de la señal más grande que el pueblo de Israel iba a recibir y que naturalmente por alcance nosotros también íbamos a tener la oportunidad de reconocer, de saber. La Biblia dice que después del arrepentimiento de Jonás, dentro de ese pez grande, el pez le vomita y él resuelve seguir el mandato divino que fue reiterado, tenía que ir allá a Nínive, y va a Nínive, y la Escritura nos dice que predica en Nínive sin ganas de hacerlo, ¿no? Y la Biblia dice que los ninivitas se arrepienten, y que allá se ponen polvo y silicio, que era una evidencia de arrepentimiento, y el rey de los ninivitas dice, nos vamos a arrepentir todos, y establece también el polvo y el silicio para con él. La ceniza es parte de la escena
hay arrepentimiento y finalmente toda esa generación de ninivitas es salvada del juicio, se salva del juicio. No es hasta 150 años después, o sea, pasó toda esa generación para que el juicio se aplicara a los ninivitas de aquella siguiente generación. La anterior fue salva porque se arrepintió. Y Jesús señala que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nota, él está haciendo una comparación entre una historia y otra. Esa es la señal que él desea que ellos puedan reconocer. ¿Ves que tiene que ver con la resurrección? Así como parecía que Jonás no tenía ninguna escapatoria dentro de ese gran pez, parecía que Jesucristo no tenía ninguna gran escapatoria de la muerte. Y lo cierto es que ambos pueden salir de allá. Ahora, varias cosas que son importantes para mencionar. Considera estas observaciones. Primero, al mencionar el relato de Jonás, Jesús está reconociendo este relato como un relato histórico. Él está comparando un hecho histórico como la resurrección con lo que fue el tiempo de Jonás dentro de este gran pez por 3 días. De pronto tú y yo, simplemente por la idea de ver historias que nos parecen, es decir, francamente asombrosas, tendemos a asumir que no son tan reales. Tendemos a pensar que se comparan con las fábulas que de pronto podemos escuchar en otro contexto. Pero independiente de lo que podamos pensar, eso no deja de hacer que algo sea verdad. Y si nuestro propio Señor Jesucristo está citando esta historia para dar validez a un suceso histórico, bueno, francamente debería decir, no tenemos por qué limitar aquello y por más fortalecer mucho más nuestra convicción con aquello que Dios puede hacer, Otra cosa que es interesante es que se menciona a Jonás como el profeta. Es que usted debe saber que la mayoría de los religiosos líderes de aquella época no querían reconocer a Jonás como un profeta de Dios. Eso es bien interesante. De hecho, la razón de eso tenía que ver con, entre otras cosas, su zona de origen. Jonás venía de la zona de Galilea, una zona que era repudiada por los líderes religiosos, los ortodoxos religiosos. Es por eso que en un momento específico dice de Galilea, no ha habido ningún profeta, no se ha levantado ningún profeta. Y el Señor Jesucristo tiene que decir, no importa lo que ustedes digan, si la historia no les parece real, eso no deja de que sea real. Si el profeta no les parece profeta, eso no deja de ser una realidad en él. Es porque quien establece esa autoridad es Jesucristo. Es Jesucristo. Otra cosa interesante para mencionar es que la Biblia nos habla de un gran pez, no nos dice una ballena, no hay ningún texto que hable de ballena. De hecho, de los evangelios, 3 que citan al profeta Jonás, este es el único que cita usando una palabra que hace referencia a un monstruo marino. ¿Puede ser una ballena? Puede ser. Al menos sabemos bíblicamente que tiene que ser lo suficientemente grande para que Jonás haya entrado allá. Tampoco sabemos el tamaño de Jonás. Pero es importante que tú y yo, es lo suficientemente poderoso para hacer lo que quiere hacer. Una tercera cosa que debo mencionar con respecto al relato es que 3 días y 3 noches ha generado un debate a lo largo de la historia, fundamentalmente por las cuentas que de pronto las personas desean sacar al respecto. Es porque si tú sacas 3 días y 3 noches, tienes una complicación con decir que Jesucristo murió el viernes y que resucitó el día domingo. Entonces algunos, para tratar de calzar, van al día miércoles, otros al día jueves, tratando de hacer allá una historia al respecto que haga calzar precisamente el relato. Pero hay algo que nos ayuda. Y tiene que ver con la cultura judía y la forma de entender que una parte de un día era equivalente a todo un día. Algo similar a lo que pasa en nuestro léxico. ¿No le ha pasado a usted que de pronto ha dicho, o le gustaría decir, dormí todo el día, ¿no? ¿Pero realmente dormiste de sol a sol? No, lo que estás diciendo en la práctica es que hubo allá una parte del día, gran parte del día, que estuviste descansando. Por lo tanto, bien podría haber estado unas horas del primer día, Jesucristo, allá en la crucifixión, y haber resucitado a las primeras horas del día domingo y completar el entendimiento de lo que existía allá, la lógica lingüística judía, la concepción de 3 días, 3 noches asociadas también a lo que sería el entender un día de 24 horas como una unidad. Así que Jesús, pudiendo haber dicho, frente a estos hombres que están demandando una señal, ¿saben qué? No hay más señal, se acabó. Olvídense, están perdidos, listo, se acabó. Aún en un gesto de bondad les dice, va a haber una más, y será la más grande de todas las señales, esa que hablará del triunfo de Jesucristo, de sí mismo sobre la muerte, después de haber estado en el sepulcro
Y será una señal tan grande que va a completar, que va a confirmar, que va a coronar a todas las otras señales que describían que Él era el Mesías prometido. Pero es interesante, porque cuando lees la historia te das cuenta que aún estos hombres, habiendo escuchado eso de boca de Jesucristo y llegando al momento de la resurrección, no encuentran otra cosa, tal como dice Mateo 28:13, que decir y de pagar a otros para señalar que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Hermanos, ellos no querían creer. El problema, francamente, no era la falta de evidencias, el problema era su incredulidad. El problema no era la falta de pruebas, el problema era su necedad, su obstinación por querer creer lo que simplemente ellos querían creer. Hermanos, esto es bien paradójico. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 16. Me llama mucho la atención porque allá tenemos el relato del rico y Lázaro. Y seguramente conoces algo de la historia, si no, permíteme dar un pequeño resumen de lo que sucede allí. Tienes en aquel lugar una escena en donde dice la Biblia que había un rico que tenía banquetes permanentes y que tenía la posibilidad constante de poder disfrutar de su riqueza, obviamente viviendo para sí. Y de pronto sabes que de las migas que caían de la mesa de este hombre había un pobre que estaba comiendo allá, llamado Lázaro. Lucas capítulo 16, por favor. Y cuando miras la historia te das cuenta que algo sucede entre ellos, ambos en un momento específico mueren. Mira lo que dice versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nota eso, ¿o no? Sigue pensando que Lázaro le debe favores, ¿o no? Bueno, que moje la puntita del dedo, que me la traiga para acá. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Nota, te pido por favor que envíes a Lázaro, el mendigo, a la casa de mi papá. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Nota lo que está diciendo? Lo que está pidiendo en la práctica el rico es una señal de resurrección. Mira, él estaba comiendo migas de mi pan abajo de mi mesa. Todos sabían que estaba este mendigo. Y es obvio que supieron que murió en el mismo momento cuando morí yo. Por lo tanto, si ellos pueden ver que este hombre resucita y se aparece donde están ellos, obvio que van a creer y obvio que no van a venir acá y obvio que se van a salvar. Lo que necesitan es una señal potente de resurrección. Mira lo que dice Abraham. Versículo 29. Entonces Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. ¿Nota lo que le dice? Tienen la palabra. ¿Eso es suficiente? Moisés y los profetas era la forma en cómo se describía el texto bíblico antiguo testamentario, la forma como se asumía su composición. Versículo 30, mire, él entonces dijo: No, padre, te estás equivocando, Abraham, ¿qué te está pasando? Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir de verdad, o sea, te lo aseguro, si uno resucita, van a arrepentirse. Versículo 31, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantara de los muertos. ¡Wow! De pronto vemos en nuestro mundo tanta gente obstinada con buscar señales, y buscar señales, y buscar señales. Y tienen su Biblia llena de polvo, de polvo. Es porque no es tan espectacular, pareciera, para lo que sería la concepción de su sed, de anhelos, de poder encontrar algo que le suene espiritual. Hermanos, tenemos allá todo lo necesario para la vida y la verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo mejor que le puedes decir a alguien es decirle la verdad. Y lo que necesita alguien para creer, francamente, es aquello. Es aquello. La verdad es suficiente. Así que, cuando miramos el relato de la historia que estamos leyendo, hay una imagen de resurrección.
Una imagen clara, que es una señal, la señal más grande que puede ser dada. Y con eso una reflexión que es necesaria de hacernos. Lo que terminas haciendo realmente con Cristo determina tu destino. Por más grandes que sean tus prácticas espirituales aparentes, por más moralista que seas, por más ritualista que seas en ciertas prácticas que pueden preservar tu conducta, lo cierto es que si realmente tú no has creído en Jesucristo de la manera que deberías creer, si no te has arrepentido de los pecados de la manera que deberías arrepentirte, tienes un problema, que es cierto. En el mundo se celebra una fecha como hoy, Semana Santa, y tienes muchas personas afuera del mundo cristiano que son simpatizantes del mundo cristiano y que la religiosidad aparece de una manera potente en estos días. Y ves muchas personas haciendo rituales, haciendo marcas, haciendo flagelaciones, autoflagelaciones. Notas allá personas que están tratando de cumplir promesas o que están tratando de adorar a Dios a su manera. Y lo que debes saber es que lo que realmente importa es la manera de cómo estás creyendo en Cristo, cómo estás creyendo en su poder soberano para levantarse sobre los muertos. Y eso es absolutamente distinto a todo aquello que podrían reflejar o representar estéticamente. La sentencia de los fariseos y escribas era porque estos no se arrepintieron. Es que note, aún los ninivitas, siendo las personas más crueles de su época, están mostrando arrepentimiento, pero ellos mismos no lo hicieron. Aún teniendo a alguien más grande que Jonás, dándoles el mensaje, ellos no lo hicieron. Los ninivitas recibieron el mensaje de un profeta menor. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio, del Dios del cielo. Jonás fue un profeta rebelde y aún en su rebelión y sin ganas predicó el mensaje de arrepentimiento y los ninivitas creyeron. Jesús, siendo fiel y verdadero, cumple de manera preciosa el mensaje y comunica de manera preciosa el mensaje y no le creen. Jonás no entendía las razones por las cuales Dios iba a perdonar a Nínive. Jesús fue el mismo que se encargó de perdonarnos. Y a Jonás le creyeron, y a Jesús no. Y a Jesús no. Por eso dice, mira versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En el día del juicio, dice nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de los ninivitas va a humillar a los incrédulos de aquella generación. Los judíos no podían aceptar que un gentil se encargara entonces de ser receptor de la gracia. Ellos asumían receptores de esa gracia básicamente por su linaje abrahámico. Pero lo cierto es que eso no sería suficiente. Nadie en su época bajó a las profundidades tan grandes como los ninivitas y fueron perdonados porque se arrepintieron. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Puedes leer después el libro de Jonás, capítulo 3, y apreciar allá el relato y notar la magnitud de lo que significó todo aquello para ellos, el deseo de realmente hacer lo que era correcto y proclamar ayuno y manifestar abiertamente, vestirse de cilicio, hacer todo aquello desde el mayor hasta el menor. Es que no quedó ninguno que no reconoció que merecían el castigo. El mensaje de Jonás era muy claro, Dios los iba a destruir. Y ellos, asumiendo que francamente lo merecían, sabían, debían arrepentirse. Y se arrepintieron. Pero hermanos, no solo las personas son sentenciadas porque se niegan a creer, se niegan a arrepentirse de sus pecados, sino que también son condenados porque no están dispuestos a seguir a quien deben, Mira lo que dice, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo va a citar otro episodio de la historia, no va a ir ahora a Jonás, sino que va a ir mucho más allá, va a ir a la historia de la reina del sur, que es reconocida como la reina de Saba en la Biblia. Seguramente has escuchado sobre ella, si viste la película, bueno, allá hay una mención de esa, si no la viste, no la veas, muy mala. Primera de Reyes, capítulo 10, por favor. Mira lo que dice. Acompáñeme allá. Primero de Reyes, capítulo 10.
Primero de Reyes, capítulo 10, leo para ti. La palabra del Señor dice así. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo lo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni ha visto hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y allí la mención de lo que la Biblia nos hace de esta historia, una historia bien interesante. La tierra de los sabeos, que era el lugar de origen de esta mujer, la reina de Sabá, estaba a gran distancia de Israel, gran distancia. Había que cruzar el desierto, estamos básicamente hablando de la zona de Arabia. Este grupo particular de gente se encontraba en lo que era el límite de una zona comercial. Por lo tanto, eran personas que habían prosperado mucho en relación a lo que significaba el comercio, sus deseos de establecer nuevos negocios, históricamente conocido por aquello. Muy interesante también es porque ellos empezaron a administrar de buena manera la agricultura. Por lo tanto, además de todo lo que ya tenían, que era tremendamente beneficioso en términos de prosperidad, agregaban a eso el éxito de la agricultura que estaban generando. Muy interesante. Se dice que esta mujer, según el texto bíblico, se va a levantar en juicio contra aquella generación que estaba en el tiempo de Jesucristo y le iba a condenar. ¿Por qué? Bueno, piensen en eso. Tenemos una mujer que es gentil, tenemos una mujer que es árabe, tenemos a alguien que francamente es despreciado bajo la lógica ortodoxa de los judíos. Alguien que bajo su percepción jamás tendría la oportunidad de poder tener una posibilidad de estar en una posición mejor que la de ellos en términos divinos. Y la Biblia dice que ella va a condenar a ese pueblo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien clara. Es porque ella estuvo dispuesta a ir de los confines de la tierra para escuchar de la sabiduría de Salomón. Ella estuvo dispuesta a viajar, todo lo que significó. Oyó hablar de Salomón, dice el texto, en su tierra, y dijo, bueno, si existe una persona así, yo le quiero conocer. Y está dispuesta a invertir de su tiempo, del traslado de todo lo que eso implica, de sus recursos con todo lo que eso significa, arriesgándose de alguna manera a poder ser defraudada en lo que aquello significaba. Y llega allá y habla con el hombre más sabio. Ella no tenía la posibilidad como nosotros tenemos de ver si en Google hay información sobre la persona. No tenía la opción que tenemos nosotros de poder movernos rápidamente a través de un avión para llegar a otro lado. Ella no tenía la opción de un WhatsApp que podría haber hecho mucho más rápido, una videoconferencia con Salomón. No. Ella tenía que sacrificar algo. Ella tenía que arriesgar algo. Y ella estaba dispuesta a hacerlo. Es porque si realmente hay un hombre que tiene la sabiduría de Dios, es que yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y dice la Biblia que viajó para allá. Muy interesante. Joel describe la zona de esta mujer como una nación de lejos. Jeremías describe como una tierra lejana, haciendo una alusión a algo que era súper lejos,
pero está dispuesta a hacerlo. Y está dispuesta a hacerlo de una manera que es increíble, como una lección de lo que implica el costo de estar dispuesto a ir por una sabiduría que vale la pena ir a escucharla, que vale la pena ir a escucharla. Una mujer gentil, una mujer pagana, una mujer idólatra, sin Dios, sin ley, reina de un montón de gente pagana, oye acerca de un hombre que tiene una sabiduría de Dios y cruza el desierto con un séquito de personas, con un séquito de gente que está alrededor de ella, con animales. Lo que pensó que sería, en cuanto a la sabiduría, estaba ahora a puertas de poder mirarlo y la mira. Y luego de darse cuenta que es cierto, comienza a dar a Salomón tesoros, como una manera de honrarle y de darle las gracias. Cuando ve que Salomón responde a sus inquietudes, no encuentra otra cosa que ser agradecida. Agradecida. Mira lo que dice al final del versículo 42. Si vuelves allá, por favor, a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Verso 42. La Biblia dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Nota al final: y aquí más que Salomón en este lugar. Eso es terrible. Esa última frase es francamente terrible, terrible. Hay una mujer gentil que sin invitación está dispuesta a cruzar el desierto con todas las cosas que está llevando para oír la sabiduría de los labios de un hombre que dice la verdad de Dios. Y el que estaba en medio de ellos, que era más grande que Salomón, que era el Dios de Salomón, no fue atendido por ellos. Romanos capítulo 1 dice, en cuanto a nuestro propio Dios, que ni siquiera le dieron las gracias. La Biblia en relación a Jesucristo menciona que lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La Biblia menciona que le dijeron que tenía un poder satánico que le hacía obrar de la manera que obraba. Le dijeron que francamente era un loco. Le mencionaban como aquel que había sido nacido como un hijo de fornicación. Ese hombre, más sabio que Salomón, en quien están encerrados todos los secretos de la sabiduría, como describe la palabra, no fue atendido por esa generación. No fue creído por esa generación. Ella podría haber señalado muchas excusas para no ir donde Salomón, y nadie habría dicho mucho, y la película no se habría hecho. Pero los judíos no tenían excusa para no alcanzar la sabiduría de Cristo. Estaba ahí Jonás y la reina. La gente de Nínive se van a levantar y los van a condenar en el día del juicio, porque no se arrepintieron y porque no estuvieron dispuestos a seguir a quien debían seguir. Acompáñame, por favor, para terminar, a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Jesucristo está la noche antes de morir, hablando con sus discípulos. Están en el aposento alto. El Señor Jesús ya ha lavado los pies de sus discípulos y está dando lección tras lección antes de lo que será su muerte para prepararles, para equiparles en relación a todo aquello que debían saber, que era esencial que supiesen para enfrentar lo que sería la muerte que Él debía enfrentar en unas horas más. Entre toda la clase de lecciones que Jesucristo les está dando a sus discípulos, les enseña que el mundo les iba a odiar a ellos. ¿Por qué? Porque Él había sido odiado por el mundo. Por lo tanto, se encarga de fortalecer su corazón, diciéndoles la verdad y también afianzando su fe a través de aquello que ellos requerían escuchar. Y luego va a pasar a hablar de aquellas personas que lo rechazaron. Y mira lo que dice, capítulo 15 de Juan, versículo 22. Capítulo 15 de Juan, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Nota lo que está diciendo. ¡Wow! Jesucristo la noche antes de morir está recordando esta historia que tiene que ver con esa mala y perversa generación adúltera. Una generación que quedó en evidencia cuando Jesucristo vino a la tierra, porque todo aquel proselitismo, toda aquella religiosidad, todo aquello que tenía una apariencia de piedad, cayó a pedazos cuando se encontraron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es porque cuando tuvieron un encuentro, la posibilidad de un encuentro con Él, no estuvieron dispuestos a hacer aquello que sería consistente con lo que profesaban. Y Él dice, allá, estos líderes que parecían ser santos en la superficie,
que parecían ser justos, ciertamente eran religiosos. Parecían amar a Dios y obedecer a Dios, guardar las leyes de Dios. Parecía que defendían su palabra. Eran personas que podrían haber sido catalogadas en aquel momento como las más religiosas del mundo. Y nadie sabía cuán absolutamente viles y pecadores eran, cuán clara era la careta que estaba detrás de esa religión que trataban de profesar. Pero cuando Jesús vino, ellos fueron confrontados. Inmediatamente expresaron lo que realmente había en su corazón. Un rechazo abierto, obstinado, un rechazo odioso. Claramente no estaban dispuestos a arrepentirse, mucho menos a seguir al Mesías prometido. Y allá la razón por la cual el Señor Jesucristo necesita decirles: hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos estéticamente, pero por dentro hay solo putrefacción y muerte. Generación de víboras, malditos. Y tienes todo el capítulo 23 de Mateo pronunciando ayes en contra de ellos, maldiciones de sentencias en contra de ellos, básicamente porque profesaban lo que francamente nunca fueron. Ahora, el Señor Jesucristo, antes de morir, le dirá a sus discípulos cuál es la gran lección de todo aquello que pasó. Mira lo que dice versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora se sabe la verdad sobre lo que realmente pasa con aquellas personas que profesan amar a Dios, pero que cuando tienen la oportunidad de realmente relacionarse con Cristo y responder ante Cristo, su respuesta es no. Lo que realmente sucede con ellos es que ellos no aman a Dios, ellos odian a Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. El texto está señalando con profunda claridad que el que aborrece a Jesucristo también está aborreciendo al Padre. Esta es la evidencia palpable de aquello. Note, los fariseos en nombre de Dios hacían todo lo que hacían pensando que Jesucristo, o queriendo pensar que Jesucristo francamente no era quien decía ser. Pero lo cierto es que lo que realmente pasaba es que odiaban a Dios. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos pensando en la práctica que era lo mejor que podía hacer para adorar a su Dios, al Dios que se había inventado, porque el Dios correcto no podía ser consistente con eso. Si odias a Cristo, estás odiando también a Dios. Si rechazas a Cristo, estás rechazando también a Dios. Déjeme explicar eso bíblicamente. Los líderes religiosos se enfurecían cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesucristo dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En Juan capítulo 7, versículo 28 se registran las siguientes palabras. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En Juan capítulo 8, versículo 19, Jesús dijo a sus oponentes judíos: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y añadió en el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Después Él señaló: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Después de advertir a sus discípulos que serían perseguidos, Él dijo: ellos harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Juan capítulo 6, versículo 3. Y oró al Padre de la siguiente manera en Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Haciendo eco de esas palabras del Señor, el propio apóstol Juan escribirá en su primera carta: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. La verdad, si los hombres hubieran entendido quién era Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 8. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Si usted está allá en Juan capítulo 15, versículo 24, note lo que dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún hombre o que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es obvio que Él había hecho señales suficientes para que pudiese ser creído.
Pero cuando llegó el momento en donde ellos tenían que responder a esa evidencia, a la realidad de Jesucristo, todo quedó manifestado. Su rechazo quedó especificado. Hermanos, esto es lo que tenemos acá, en un capítulo como Mateo capítulo 12. Los fariseos habían mantenido una farsa. Ellos habían mantenido una lógica bien, pero bien hipócrita. La careta tuvo mucho éxito. Las personas les creyeron. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que apareció Jesús. Y Jesús les confrontó con la verdad. Y Jesús se mostró como aquel que debía ser seguido, aquel que merecía su propia adoración, la adoración de todos estos hombres. Pero claramente allá todo quedó en evidencia. Ellos no querían a ese Jesús. Ellos querían mucho más su religiosidad. Ellos querían mucho más lo que ellos estimaban como mejor. Ellos decían que amaban a Dios, pero la Biblia dice que no lo amaban en absoluto, porque si hubiesen amado a Dios, habrían amado a Jesucristo. Y puedes mirar en nuestra realidad y tomar mormones, puedes pensar en los testigos de Jehová, puedes pensar en otras personas que parecen tremendamente religiosos, como el catolicismo, especialmente en Semana Santa. Son buenos, santos, justos, obedientes, parece que son realmente creyentes, pero cuando tienen que enfrentarse con Cristo, su mensaje, su realidad, es que no, yo creo a Dios a mi manera. Odias al Dios verdadero, porque el Dios a tu manera te acomoda. Conoces a muchas personas que parecen religiosas y suenan muy espirituales y de pronto te dicen es que todos adoramos al mismo Dios. Es que si tú no crees en Jesucristo, el Jesucristo bíblico, tú no crees en el verdadero Dios. No lo crees. Ellos no aman a Dios, odian a Dios, desprecian a Dios porque aborrecen a su Hijo. Lo mismo puede ocurrir incluso en iglesias, algunas liberales, iglesias donde la gente habla más de política, de reseñas de libros, habla mucho más de lo que son los problemas sociales, las soluciones psicológicas, en vez de la Escritura como la única fuente de autoridad que debe ser asumida, creída y vivida. Y luego entras a estos lugares y presentas la verdad del Evangelio y la gente se ofende, la gente se aburre, la gente no quiere escuchar eso, quisiera escuchar cualquier cosa nueva con tal de que sea nueva. Es porque ellos no aman a Dios, es porque no aman a Dios. Mi querido, ¿quieres saber algo? Hay gente hoy que rechaza a Jesucristo, rechaza su resurrección, rechazan el arrepentimiento, rechazan buscar a Dios con todo su corazón, rechazan encontrar la sabiduría perfecta en Dios. Pueden estar sentados en una religión, pueden estar sentados en una iglesia como esta y algún día van a ser condenados. Si tratas de existir en el marco del cristianismo y rechazas al cristianismo, la tuya va a ser la mayor condenación si rechazas a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y meditar a través de esta lección tremenda, Señor, aquello que deseas que podamos considerar. Señor, nosotros estamos tan agradecidos porque podemos tener tu verdad y tu verdad dice que Jesucristo es el Mesías prometido. Y tu palabra dice que Jesucristo es quien cumplió con todas las credenciales de lo que significaba ser el Mesías prometido. Y tu palabra dice que ese Jesucristo vivió como siervo, como un esclavo, como un siervo, que estuvo dispuesto abnegadamente a cumplir hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero la Biblia dice también que la muerte no le pudo contener y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra tuya, oh Dios del cielo. Y Señor, nosotros tenemos el tremendo privilegio de saber que podemos relacionarnos con ese Dios, que es nuestro sumo sacerdote, que abrió entrada para que podamos entrar de manera amplia al lugar santísimo y poder establecer un vínculo contigo, oh Dios del cielo, producto de lo que fue su tremendo servicio, su tremendo amor. Y Dios, no quisiéramos cometer un error similar al que cometieron estos hombres allá, que aún sabiendo de lo que tu verdad nos dice, estamos rechazando sistemáticamente lo que ella desea que hagamos, que aún reconociendo todo lo que dice de Cristo hay partes que aún no queremos conocer, y que aún, Señor, sin tener imágenes de piedra o de madera, hemos levantado, Señor, imágenes de hombres y hemos levantado criterios humanos como normas de conducta que francamente nos distancian de ti. Señor, líbranos de todo mal, como nos has enseñado, y ayúdanos, Señor, a amar a Jesucristo sobre todas las cosas, porque te amamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.